Previamente hemos compartido cuáles son los errores de las doctrinas fundamentales del ministerio Creciendo en Gracia. Es ahora que estamos en posición para poder entender cuáles son entonces los fundamentos para las doctrinas más llamativas, como la doctrina de que el diablo no existe o que el pecado no existe. Pero mantengan en el fondo de su consideración por qué las otras cuatro son errores. La de la preexistencia, la de los ángeles encarnados, la de que el diablo es Adán y de que se predicó el evangelio de salvación en el cielo. El texto que utiliza el ministerio Creciendo en Gracia para afirmar que el diablo no existe es Hebreos capítulo 2 versículo 14. Allí se nos dice que Jesucristo participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Hebreos 2:14 lo que afirma es la derrota del diablo, pero no su inexistencia. Lo que afirma es que queda inoperante las fuerzas del diablo tal y como las conocíamos antes de la cruz del Calvario. No será hasta el juicio final, conforme al resto del testimonio bíblico allá en Apocalipsis capítulo 20, que el diablo quedará aniquilado de una forma completa y permanente. Lo que sí ocurrió en la cruz es que el reino de la muerte recibió un golpe de muerte que nunca jamás podrá levantarse del mismo. Para afirmar que todavía el pecado y que el diablo es una realidad, vayamos a la Biblia. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Recuérdense que Primera de Juan fue escrita casi un siglo después de la muerte de Jesús. Todavía se está hablando del pecado, pero no solamente del pecado, del diablo. El texto dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo que peca desde el principio sigue fomentando el pecado aún después de la cruz. Es una mentira y un error afirmar que el diablo no existe. Pablo, igualmente, en 2, cuando habla del hombre de pecado, está hablando de él y dice lo siguiente: afirma que él va a ser destruido con el espíritu de la boca del Señor y lo destruirá con el resplandor de su venida. Y dice Pablo que el poder del hombre inicuo viene por operación de Satanás. O sea, Pablo mismo, la fuente autoritativa de este movimiento, dice que el diablo sigue existiendo y operando aún después de la cruz. Pablo mismo, cuando predica en Hechos capítulo 26, versículo 18, Pablo está en Atenas y predica ahora a Agripa en Hechos capítulo 26, versículo 18, enseñando lo siguiente: que los que todavía no han venido a Cristo están bajo la potestad de Satanás. De una manera más clara no lo puede decir en 2 de Corintios 4 versículo 4, donde él afirma que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de las personas para que no crean al evangelio. La Biblia está llena de evidencia de que el diablo todavía existe. José Luis de Jesús Miranda predica que los evangélicos, los cristianos y aún el pueblo católico erra cuando afirma que el diablo existe, porque dicen que Pedro, que es el apóstol de la circuncisión, le da un énfasis exagerado a la figura del diablo y lo predica en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero no se trata de que Pedro diga que existe y por eso está mal. Es que Pablo, el propio fundamento de autoridad doctrinal para ellos, dice de una manera clara y directa en Efesios capítulo 4 versículo 27 que no debemos dar lugar al diablo. En Efesios capítulo 6 versículo 11 dice que la armadura de Dios es para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y eso no lo dice una persona que piensa que el diablo ya no existe. Ojo, cuando digo esto, tenemos que poner esto en la justa perspectiva y en la justa balanza, porque hay otras personas que le dan demasiado énfasis a la figura de Satanás y lo elevan en un pedestal en realidad que no tiene. Es un enemigo derrotado pero activo.
aún activo, eso no quiere decir que nosotros vamos a negar su existencia, porque es el propio Pablo que nos da el mejor de los consejos. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice que para que no gane ventaja sobre de nosotros, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Es importante que tú recuerdes que a tal grado estaba convencido Pablo de la existencia y de la obra del diablo, que afirmaba de una manera clara en 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18 que el diablo mismo le impidió parte de su misión, cuando él está hablando a la iglesia de Tesalónica de que quiere irlo a ver, de que quiere estar con ellos, pero no ha podido. Él dice: quise ir a ustedes, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás me estorbó. El que dice José Luis de Jesús Miranda que es su fundamento autoritativo para sus doctrinas, lo desmiente. Más aún, Pablo enseña de una manera clara que Dios aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestro pie, cuando le habla a la iglesia en Roma en el capítulo 16, versículo 20. Ya ha sido derrotado, pero no ha sido aplastado, no ha sido totalmente destruido. Por lo tanto, con esa herida de muerte, tenemos que reconocer que será en Apocalipsis capítulo 20 donde ocurrirá lo que esta secta de error dice que ocurrió ya y que ocurre ahora, que Satanás no existe. Si pesamos todo lo que hemos dicho, nos vamos a dar cuenta que la justa interpretación de Hebreos 2:14 es que, a tenor con el resto del Nuevo Testamento, en la cruz y en la resurrección el reino de la muerte ha quedado lesionado permanentemente, pero aún no ha sido quitado hasta después del juicio final. Aquel que dice que el diablo no existe, que todo es luz, es uno que dice que Pablo es su apóstol de gracia. Pero ese apóstol de gracia, lo que nos dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, cuando él está hablando de obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles, él dice: y a mí no me sorprende, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que Pablo, cuando habla de Satanás y de su engaño, habla de obreros fraudulentos que se dicen ser apóstoles. Así que al pensar en José Luis de Jesús Miranda como apóstol de la fe, saca tú tus propias conclusiones. Habiendo ya aclarado el error doctrinal de que el diablo no existe, nos toca ahora ir a la consecuencia lógica. El Ministerio Creciendo en Gracia también afirma que el pecado no existe. ¿Cuál es la base bíblica que ellos utilizan para afirmar tal evidencia? Se encuentra en Hebreos capítulo 9, el versículo 26 y el versículo 28. Dice así: ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre, como sacrificio de sí mismo, para quitar el pecado del medio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que en él esperan. Recuerde que para el Ministerio Creciendo en Gracia, el diablo era Adán y que Adán fue quitado en la cruz. Sin embargo, la herencia de pecado que había en los seres humanos queda hasta Cristo. Cuando Cristo llega y la quita, por ende, dicen ellos, el pecado es quitado con la influencia de Adán. Afirman de una manera desfachatada de que nada de lo que nosotros podamos hacer en la carne puede afectar al individuo y su relación espiritual con Dios. De hecho, en su página de internet afirman que el ser humano no puede pecar aunque quiera, porque si hablamos de pecado sería anular la obra de Cristo en la cruz. Tenemos que recordar que el Ministerio Creciendo en Gracia dice que el pecado del ser humano en la carne llega hasta Adán, y luego de que el segundo Adán en la cruz lleva el pecado y paga por el pecado, toda la influencia del pecado es quitada. Dicen en su página de internet, en sus enseñanzas, que el ser humano no puede pecar aunque quiera,
que nada de lo que el ser humano haga en su carne puede afectar su relación espiritual con Dios. Ellos dicen que de aceptarlo estarían negando lo que ocurrió en la cruz. Y ellos dicen lo siguiente, que uno puede cometer errores, pero de pecado ya no se puede hablar más nunca. En términos de esta enseñanza de que el pecado no existe, José Luis de Jesús Miranda falla brutalmente en una serie de elementos que son fundamentales. En primer lugar, la grandeza de Cristo fue precisamente porque pudo vivir sin pecado antes de la cruz. Eso es lo que lo hace mediador de un nuevo pacto, no porque participó del pecado. Hemos escuchado a los obispos y a los predicadores de esta secta de error decir que hasta fue necesario que José Luis de Jesús Miranda hubiera sido un adicto a las drogas y que hubiera cometido multitud de pecados, aún ser un ex reo de cárcel, porque era necesario que experimentara el pecado. Pero no es así lo que dice la Escritura. La grandeza de Cristo como mediador es que fue tentado en todo, pero sin pecado. Otro elemento en el cual ellos fallan de una manera clara es que todo ser humano, aun cuando Cristo haya muerto en la cruz, puede voluntariamente participar del pecado. Uno de los errores que también comete esta secta es anular el arrepentimiento, porque bíblicamente hablando el arrepentimiento es el puente que te conduce del pecado al perdón. Pero ya que el pecado fue quitado, ellos afirman que el arrepentimiento no es necesario. Si el pecado fue quitado, dicen ellos, no existe. Sin embargo, la claridad doctrinal es que el pecado fue quitado, pero no como una categoría genérica, como que no existe. El pecado fue quitado solamente a aquellos que por la fe reciben la obra redentora de Cristo. En ese sentido, y para esos exclusivamente, el pecado ha sido quitado como una categoría que lo separa de Dios. Pero al que no cree, todavía no le ha sido quitado. Y una vez perdonados los pecados, y es una de las cosas que esta secta miente y engaña, es posible para los seres humanos voluntariamente entregarse a las garras de Satanás y vivir en pecado. Toquemos por un momento el hecho de que ellos afirman de que era necesario que José Luis de Jesús Miranda experimentara pecados porque eso le da validez como una figura cristológica. Sin embargo, cuando uno va al texto bíblico, nos dice que Jesús de Nazaret, el que ellos dicen que es un ser inferior a José Luis de Jesús Miranda, pudo vivir sin pecado. Isaías 53:9 dice de una manera clara que en él nunca hubo maldad y no hubo engaño en su boca. En Juan capítulo 8, versículo 39, él públicamente dice, ¿quién de ustedes me puede redarguir de pecado? El apóstol Pablo, el apóstol de este movimiento, según ellos, dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, se nos dice que la grandeza de este mediador está en que fue tentado en todo, pero sin pecado. En Hebreos 7:26, la Biblia establece que él estuvo apartado de pecado y sin mancha. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, nos dice que en Cristo no hubo pecado en él, ni engaño en su boca. Y de una manera clara, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, nos dice que no hay pecado en él. Usted puede convertirse en un socio de pacto. Gilberto Medina International Ministries, GMIM, ha sido comisionado por Dios a alcanzar a miles de personas con el maravilloso Evangelio de Jesucristo. De acuerdo a esto, Dios nos ha invitado a creer por 1000 socios de pacto en este 2011. ¿Qué es un socio de pacto de GMIM? Son personas llamados por Dios a ayudar a Gilberto Medina International Ministries a expandir el mensaje del Evangelio a las naciones a través de un fiel acuerdo y una semilla financiera.
Si usted quiere convertirse en un socio de pacto de GMIM, queremos oír de usted. No solamente tu semilla financiera producirá una maravillosa cosecha financiera a tu favor, sino que además nos ayudarás a proclamar el mensaje del reino de Dios a través de nuestro Centro Internacional de Oración, la obra social de Operación Transformación, programas de televisión y radio, libros, internet, canal de TV cibernética, revista y reuniones de enseñanza profética. Dios nos ha determinado que estemos juntos en este gran sueño. Contáctanos hoy mismo llamando al número que aparece en pantalla. Visita www.gilbertomedina.org y da clic en Socios de Pacto o escribe a P.O. Box 577106, Chicago, Illinois 60657. Por tu semilla mensual de $30 o más, recibirás cada mes a vuelta de correo una carta del Dr. Gilberto Medina, la revista Transformación, una enseñanza en audio o DVD e información semanal a tu correo electrónico. Llama ahora mismo al número en pantalla y conviértete en un socio de pacto de Gilberto Medina International Ministries. Si todo esto es cierto, toda la predicación de este grupo es totalmente falsa, porque la grandeza y la validez de un mediador es poder abstenerse de lo que media y aún pagar el precio por lo que él desea. Es por eso que en Isaías 53, versículo 5, hablando de Jesús, habla de que él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. De nuevo, en Isaías 53, en el versículo 6, dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. La relación de Cristo con el pecado fue el pecado imputado, pero él no practicó de pecado. Eso es bien importante porque ellos afirman que Jesús de Nazaret es inferior a José Luis de Jesús Miranda, porque Jesús estuvo viviendo bajo la ley y enseñaba bajo la ley, y José Luis de Jesús Miranda, el supuesto segundo Cristo, enseña bajo la gracia. Pero ¿cómo es posible que el grado de desarrollo sea a la inversa? Que el primero haya sido perfecto y el segundo haya sido imperfecto. A tal grado es la contradicción que la Biblia de una manera clara establece que Jesús, aún antes de la cruz, tenía la capacidad de perdonar pecados porque Él era Dios en sí mismo. Dirían los teólogos, ontológicamente Él es Dios. No necesitaba cumplir con un requisito para hacerlo. El requisito de la cruz fue para salvarte a ti, no para probar que Él era Dios. Con la mujer adúltera en Juan capítulo 8 le perdonó pecados. Con el ciego de nacimiento le perdonó pecados. Con Zaqueo le perdonó pecados, porque la facultad de perdonar pecados es inherente al Salvador. Así que en ese sentido, el ministerio Creciendo en Gracia de nuevo está totalmente desenfocado en términos de la relación de Jesús y el pecado para darnos la salvación. El que el ser humano está ausente de pecado es una de las mentiras de este grupo. El pecado existe porque, conforme al testimonio bíblico, es la condición natural del ser humano caído. En Isaías capítulo 53, versículo 6, la Biblia enseña que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. En Primera de Reyes, el más sabio de los sabios, Salomón enseñó en el capítulo 8, versículo 46, que no hay persona que no peque. Pablo mismo enseñó en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. De una manera clara, para demostrar la naturaleza engañosa de este grupo, a mí me parece que Primera de Juan capítulo 1, versículo 8, es que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Así que juzgue usted si no será un engaño decir que no hay pecado. Entendiendo lo anterior, es que podemos llegar finalmente al punto de el ministerio Creciendo en Gracia, cuando afirma
que no hace falta arrepentirse. Obviamente, si no hay pecado, el arrepentimiento es una pérdida de tiempo. Pero la Biblia no ve el arrepentimiento como una cosa marginal o innecesaria, sino todo lo contrario. Bíblicamente hablando, el arrepentimiento es fundamental para que se establezca la relación de Dios con los seres humanos. Jesús de Nazaret, cuando comenzó a predicar, lo primero que Jesús dijo en Marcos capítulo 1, versículo 15 fue: arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es fundamental para nuestra relación con Dios. En Isaías 55 se nos invita en el verso 7 a que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Tenemos que recobrar el testimonio del capítulo 12, versículo 1 de la Epístola a los Hebreos, una de las más conocidas y bien utilizadas por este grupo, cuando dice que teniendo una gran nube de testigos, tenemos que dejar el peso y el pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Jesús de Nazaret enseñó que había que arrepentirse porque si no pereceríamos. En Lucas 13:3, el mismo apóstol Pedro en el primer sermón de la iglesia cristiana dice en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados los pecados. Pablo, cuando estaba predicando en Atenas, en Hechos capítulo 17, versículo 30, dice: Dios manda, Pablo dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. El arrepentimiento es por ende fundamental para restablecer nuestra relación con Dios. Como hemos visto hasta ahora, José Luis de Jesús Miranda miente al afirmar que no hay diablo, que no hay pecado, que no es necesario el arrepentimiento. Jesús de Nazaret, de una manera clara, nos dice cuál es la consecuencia de no arrepentirse. Lo que José Luis de Jesús Miranda está provocando es que esta maldición vuelva a desatarse sobre la gente que lo sigue. Jesús predicó en Mateo capítulo 11, versículo 21, sobre Corazín y Betsaida, y diciendo: ay de ustedes, Corazín y Betsaida, que si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hubieran hecho en ustedes, hace ya mucho que se hubieran arrepentido. Y al final del texto dice: por lo tanto, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes que no se arrepintieron. Pablo, no solamente Jesús, nos da una funesta descripción de una persona que rehúsa arrepentirse. En Romanos capítulo 2, versículo 5, él dice: pero por tu dureza de corazón no arrepentido, acumulas para ti ira para el día del justo juicio de Dios, donde Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. La falta de arrepentimiento y el negarlo te mata, te destruye. Ese es el evangelio de José Luis de Jesús Miranda. Esta secta de error afirma que el pecado ha sido quitado, y en eso tenemos que decir que sí, pero hay que categorizarlo, porque es quitado solo para aquellos que por medio de la fe reciben la obra redentora de Cristo. No es quitado genéricamente como si un bloque se quitara de en medio, sino hay acceso a la ausencia de pecado para con Dios por medio de la justificación, cuando la persona acércase a Dios por medio de la fe. Jesucristo enseñó que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pablo, predicando en Romanos capítulo 1, afirmaba que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. No somos salvos por medio de la cruz, porque la salvación no es genérica. La salvación es específica a aquel que cree en lo que ocurrió en la cruz. Por eso es que él puede decir para todos los creyentes en Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es mediante la fe. La justicia de Dios es por la fe, dice Filipenses 3:9. Pablo en Gálatas 3:6 afirma que Abraham creyó y le fue contado por justicia porque creyó. Dice Efesios capítulo 2 versículo 8 que por gracia somos salvos por medio de la fe. Así que no hay pecado solo cuando hay fe.
De una manera clara, Jesucristo lo vuelve a enfatizar en Juan 3:33, cuando afirma que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no cree no viene a ver la vida. Así que hay que categorizar esto de la no existencia del pecado, porque lo único que hace viable el que el pecado no exista es la fe. Jesús mismo, cuando se le aparece a Pablo, Pablo testifica en Hechos capítulo 26, versículo 18, que Jesús le dice que Satanás no quiere que los hombres vengan al conocimiento de la verdad, de las tinieblas a la luz, para que no les resplandezca por la fe en mí, la fe de la vida eterna. Así que Jesús mismo, Pablo mismo y el resto de las escrituras desmienten a José Luis de Jesús Miranda. Él miente. Habiendo comenzado a conocer cuáles son los fundamentos tan erráticos de esta secta de error, como la de la preexistencia, el evangelio en el cielo, los ángeles disfrazados y que Adán realmente era el diablo, tú puedes anticipar que el resto de las doctrinas que ellos utilizan para ganar adeptos son igualmente o aún mayor erráticas y débiles. Yo te invito a que en nuestro próximo programa nos prestes tu sintonía, porque vamos a desmantelar la serie de doctrinas de error que este charlatán está predicando como evangelio de Cristo. José Luis de Jesús Miranda muchas veces se ha llenado la boca diciendo de que no hay ningún pastor que se atreva con Biblia en mano a encararle y demostrarle bíblicamente que lo que él enseña del evangelio de gracia, supuestamente fundamentado en Pablo, es un error. Yo te desafío públicamente a que tú y yo, con Biblia en mano, solitos, frente a la televisión y las millones de personas que ahora nos sintonizan, podamos explorar la Biblia para probar públicamente tu error, tu manipulación del texto bíblico. Ven, abramos la Biblia y démonos cuenta quién es el verdadero Cristo. Y para tu desgracia, no es de Ponce. Te invito a que te mantengas en sintonía a nuestro próximo programa, donde continuaremos dándote herramientas de cómo entender y cómo enfrentar la doctrina de error del ministerio Creciendo en Gracia. Hasta la próxima, tu amigo y hermano, el doctor Gilberto Medina.